Eu quero neste video seguir meditando com vocês neste desafio que estamos de ayuno de Daniel. São 21 dias de ayuno e um ayuno que é determinado por Deus. E se quer aprender mais sobre ele, vamos a meditar ahorita. Pode abrir sua Bíblia, se tem aí uma Bíblia com você. Isaías 58. Vamos falar mais sobre este ayuno, que é o ayuno que lhe agrada a Deus, o verdadeiro ayuno, segundo diz a Bíblia. E ao final deste video vou responder as perguntas das pessoas que no último video me escreveram em os comentários perguntas acerca del ayuno. Vamos a iniciar aqui no livro de Isaías 58, versículo 1, diz: grita a voz em cuello e sem descanso, Deus le manda al profeta a hablar e a repreender al pueblo e a gritar, levanta a voz como uma trompeta e denuncia a rebelião de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Versículo 2. Dizem que me buscan todos os dias e que querem conhecer mis caminos. Vamos a descobrir aqui, leyendo estes versículos, del por qué nuestras oraciones no son respondidas, del por qué nuestros ayunos, después de que ayunemos, parece que nada sucedió. ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? Nuestros ayunos no son respondidos. ¿Cuál es el motivo? ¿Será que Dios está sordo? ¿Será que Dios ele se olvidó? ¿Será que a Dios no le agrada que ayunemos? Versículo 2, Isaías 58. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fuera gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Dice más, me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, mira la pregunta del pueblo en esta época, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos hace caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Aquí ya empieza el problema del por qué Dios no había respondido a las oraciones, aunque las oraciones estaban acompañadas de ayuno. Porque el pueblo hasta echaba en cara de Dios y ellos creían que ellos sentían que Dios era injusto con ellos. Y así hay mucha gente, ¿no? Que ya ora, viene a la iglesia y eso pasa es muy común y corriente en los días de hoy. De que algunas personas vienen incluso a la iglesia, vienen porque ven la televisión o vinieron porque necesitan de algo. De que Deus lhe ajude em algo. Como um dia uma senhora que veio na igreja e eu la encontrei depois de umas semanas na calle e lhe perguntei, senhora, não te he visto mais, que foi o que passou? E ele me disse, não é porque eu fui e não consegui trabalho. Ou seja, as pessoas pensam, se sentem como que Deus foi injusta com elas. Mire aqui a falsidade e Deus vai exponer todo isso aqui nos próximos versículos. Versículo 4. Versículo 3 todavía. Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción. Aquí vamos ya descubriendo cuál es el ayuno que Dios nos responde, cuál es la oración que Dios nos responde. Porque aquel pueblo, ellos solo buscaban su propia satisfacción. Ellos querían satisfacerse a sí mismo. Ellos querían, por ejemplo, que Dios les ayudara en lo que ellos quisieran. Era como que fuera un ayuno brujo, un ayuno medio mago, um ayuno que é totalmente contrário a lo que Deus quiere e determina, porque era um ayuno muito superficial. Vamos a entender aqui agora por quê Deus não responde ao ayuno e à oração de muitas pessoas desde o pueblo nesta época. E mientras tanto oprimem a todos os trabalhadores. Ou seja, ustedes ayunan buscando a própria satisfação, mientras tanto oprimem a todos os trabalhadores, que mientras ayunavam, oprimían a las personas, le hacían esclavo a las personas. Hipocrisia, ¿cómo se dice essa palavra? Superficial. Ou seja, superficial, todo de aparência, muito superficial. E esta superficialidade é o que não lhe agrada a Deus. Porque aparentemente, de maneira superficial, eles estavam fazendo todo o correto. Pero era solamente aparente. Estou aqui com a Bíblia aberta, vamos a seguir no versículo 4. Solo ayunan para estar peleando e discutindo, e para dar de puñetados imponente. Se querem que sua voz seja escuchada em lo alto, não ayunem como hoje dia lo hacen. Ou seja, que as pessoas estavam ayunando para satisfacer-se a si mesmo, para que Deus favoreciese a eles, pero que eles, um exemplo, é como se eles ayunassem, eu entendo assim, Senhor, ajuda-me a vencer esta pessoa, a derrotar essa pessoa. Ou seja, que lhe pedem a Deus que hiciera o mal. Isso vai de encontro à natureza de Deus, não tem nada a ver. E infelizmente, muitas pessoas seguem fazendo o mesmo. Seguem ayunando para buscar solamente seus próprios interesses. Isso é um perigo, cuidado.
Dice más aquí, vamos a seguir, en el versículo 5. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline su cabeza como un junco y que se acueste sobre el silicio y la ceniza? A eso le llaman de ayuno y día agradable al Señor. O sea que en el día en que ellos ayunaban, ellos como que reclinaban la cabeza, se acostaba sobre la ceniza, se vestía con una ropa diferente. Y Dios pregunta, ¿será que eso es lo que yo quiero? Que ustedes hagan todo esto y a la vez estén siendo hipócritas, fingidos, mentirosos, falsos. Que estén en ayuno y a la vez estén discutiendo. Es para discutir, es para vencer a otro, es para hacerle mal a otro. Por eso que para Dios lo que importa es la intención con la cual estamos ayunando. ¿Por qué estamos ayunando? ¿Cuál es el motivo del por qué estamos ayunando? ¿Qué quiere con este ayuno? ¿Qué quiere lograr? ¿Es para satisfacerse a sí mismo? ¿Es para derrotar a otra persona? ¿Es para que Dios haga una injusticia? O sea, es de manera superficial, es un ayuno que es solamente un ritual vacío, que no tiene nada de espiritual, no tiene nada de Dios en esto. Es solamente un ritual como quien hace una simpatía, una brujería, para ver si Dios se mueve. No es así que funciona. Infelizmente, muchas personas no entienden esto. Y aquí Dios le expone la realidad, la falsedad y la realidad. Las personas aquí muestran, aparentan superficialidad que eran de Dios, pero aquí Dios expone quiénes eran ellos de verdad. Y también expone lo que es lo que Él quería. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad. Este pueblo era muy impiedoso. Es como si, ya vieron aquellas personas que tienen pareja y que viven juntos como pareja, pero no son pareja. O sea, que el marido hasta le da el dinero para hacer la compra, el mandado, para pagar los gastos, pero tiene otras mujeres. O sea, que no tienen una relación íntima, no tienen ellos comunión, no tienen ellos cariño, amor, pero se llaman de pareja, pero no son más pareja, hasta duermen separados. Y aquella mujer piensa, yo no quiero que me des dinero, yo quiero tu atención. Es eso lo que Dios está diciendo aquí. O sea, ustedes son muy fingidos, muy falsos. Ustedes ayunan, saben cómo hacer el ayuno, o sea, que cumplen todos los rituales, pero no es con el corazón correcto, no es con una motivación correcta, porque lo que ustedes están haciendo es de manera egoísta, es algo que no le agrada a Dios, de manera injusta, y a la vez que hacen algo bueno, porque Dios no condena el ayuno ni la oración, ni nada de esas cosas, a Dios le agrada, desde que sea con la intención correcta, la motivación correcta, pero a la vez que ustedes hacen algo correcto, ustedes como que meten la pata, ustedes no cumplen con la parte correcta, con la parte buena. O sea, dice, si actúas de manera correcta, ayunando es compartir tu pan con quien tiene hambre. O sea, es el amor a su prójimo. Es dejar de oprimir a los que más necesitan, que pongan en libertad a los oprimidos, que se rompa todo yugo. Ustedes están aquí ayunando, aparentando ser santos, aparentando ser espirituales y están aquí haciendo cosas malas con otras personas. No, Dios no quiere esto. Por eso que en Isaías 58 dice que el ayuno que le agrada a Dios no es que uno esté cumpliendo un ritual vacío, que uno esté con superficialidad, de manera superficial, que uno sienta que Dios es injusto con él. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Tenga cuidado con las personas que aparentan ser demasiado santas, que se creen muy santas. Porque mira aquí lo que dice en el versículo 4. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo. En este caso puede ser que ellos ayunaban solo para pelear y discutir, si parecer más santos que otros. Y hay personas que son así, que son muy entregadas a una doctrina, a una religión, y defienden a esta doctrina, a esta religión. Y esta doctrina y esta religión, ellas incluyen a Jesús. Jesús es solo una cosa, pero lo más importante es la doctrina, la religión. Y por eso pelean por su religión, pelean por su doctrina. Y muchas otras son como este pueblo aquí de la época de Isaías 58. Porque en el versículo 2, ellos aparentan, en el versículo 2, sí, en el versículo 2 dicen que me buscan todos los días y quieren conocer mis caminos. ¿Conocen personas así? Que dicen que buscan a Dios, que creen en Dios, no vienen a una iglesia, no se congregan. O sea, no practican la justicia, pero dicen ser buenas personas, no le hago daño a nadie, porque mi vida no cambia. Deja de ser superficial, deja de ser fingido, falso. Porque Dios conoce nuestro corazón. Y cuando Él mira a que estamos ayunando, Él mira la intención del ayuno. ¿Qué es lo que usted quiere lograr con esto? ¿Es para glorificarse a sí mismo? Dios nos va a responder. Aquí está la respuesta. ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas? Nuestras oraciones no son respondidas o quedan sin respuestas porque no tenemos este corazón que le agrada a Dios. O sea, que no hacemos de la manera correcta, con la intención correcta,
de una manera agradable a Dios. Dios prefiere mucho más que dejemos estos rituales vacíos y hagamos lo que le agrada, la justicia, la obediencia, que estemos como que, ¿cómo sería la palabra? Que nos estemos castigando, que estemos de ayuno, que parecemos ser santos y no lo somos. Dios no quiere hipocrisia, Él quiere realidad, Él no quiere falsedad, Él quiere verdad. Es eso lo que Dios quiere. Y por eso muchas personas quedan con una oración sin respuesta. Yo voy incluso a leer aquí. Algunas personas me hicieron unas preguntas en el último video. Yo voy a abrir aquí y voy a responder. Vamos a estar hablando más sobre esto. No tengo aquí el video, no es planeado, no es ensayado. Yo abrí aquí la Biblia y estoy meditando con ustedes que nos están acompañando en este momento. Y en el último video me hicieron aquí una pregunta, déjame checarlo aquí. Dice aquí una persona que se llama, no sé leer su nombre, Fer, dice: pastor, una pregunta, ¿se puede ir al gimnasio en estos 21 días de ayuno? Gracias y saludos desde Argentina. Sí, usted puede ir al gimnasio, o por cuestiones de salud, o por cualquier otra cuestión, pero mira, en el momento en que estemos en ayuno, que puede ser de comida, o puede abstenerse de cualquier otra cosa, recuerda, ayuno es vaciarse. La palabra en hebreo significa vaciarse. O sea, vaciarse, limpiarse, desintoxicarse, es retirarse. En el periodo en que vas a estar en ayuno, sea de una hora, sea de cuántas horas sea, en este momento debemos estar ahí con la Biblia, por ejemplo. Yo tengo aquí la Biblia, o leyendo un libro, un buen libro, cosas que edifican nuestra fe, cosas que edifican nuestra alma, nuestro espíritu, escuchando canciones cristianas. Hay que estar uno en espíritu. ¿Qué es estar en espíritu? Es no dejar que tu carne te domine. O sea, que la carne domine a tu espíritu, a tu mente, que le esté atendiendo a todo tiempo. El ayuno es un periodo en donde debemos atender al espíritu y atender al alma de nosotros. Así que nosotros nos debemos de estar retirados. Usted puede estar en ayuno trabajando, estar en ayuno estudiando, puede estar en ayuno en el transporte, en cualquier cosa. Pero busque guardar silencio, busque estar más retirado, busque estar con su mente en las cosas de Dios, en el cielo. Por más que estemos ahí trabajando con la vida muy ajetreada, pero mi mente está conectada a Dios. Y a cada espacio de tiempo así que me sobra, yo voy y le consulto a Dios, yo escucho una alabanza. Es así. Entonces, puede irse al gimnasio en estos 21 días. Ahora, si el gimnasio no es por cuestiones de salud y es algo que te agrada mucho, haga un ayuno de gimnasio. Claro, es una opción. Hay quienes no van al gimnasio en días de ayuno. Yo no puedo imponer mi fe para ti, tú no puedes imponer tu fe para mí, pero yo le digo que no hay ningún problema que vayas, pero también si quieres puedes sacrificarlo. Todo depende de lo que significa y representa para ti. Otra persona me escribió aquí, déjame encontrarlo, en el último video: el ayuno es de 21 días, pero un día, 1 hora, otro día, 2 horas, o todos estos días sin comer nada así seguido. Fernando Ríos. Mira, Fernando, en el último video escribiste este comentario, no se va a ver este video, pero este ayuno de 21 días de Daniel que hacemos en la iglesia es un ayuno en donde buscamos retirarse más de las redes sociales. Hay personas que trabajan con redes sociales, no pueden hacerlo, pero disminuyen y cambian, sustituyen lo que antes hacían que le agradaba a su carne para agradar a su espíritu. Recuerda que el ayuno es renuncia, el ayuno es vaciarse, el ayuno es poner su carne por debajo de su espíritu, es decir, someterla, sujetarla. Entonces, ¿qué cosas agradan a tu carne? Y la mayoría de las veces nos gusta comer, nos gusta dormir, son ayunos más comunes, pero el ayuno son de varias cosas. Si vas a hacer ayuno de comida, puede ser de 1 hora, puede ser 2 horas, 3 horas. No es el tanto de horas que determina si Dios va a responder o no, sino qué es lo que vas a hacer en estos momentos en que está en ayuno y cuál es el motivo del ayuno que estás haciendo. La recomendación es que ayunemos para que Dios nos hable, para que Dios nos revele su voluntad, para que Dios haga su voluntad, para que Dios nos fortalezca el espíritu, para que pueda sujetar la carne. Y el ayuno debe de ser hecho de manera correcta para llenarse del Espíritu Santo, para acercarse más a Dios. ¿Está bien? Déjame ver si tengo más aquí preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede ser sobre ayuno, puede ser por cualquier otro tema. Yo me comprometí en subir 21 videos en estos días de ayuno y puede preguntar sobre cualquier cosa de algún tema espiritual que nos edifica y voy a estar respondiendo en los próximos videos. Pero hoy la enseñanza es la siguiente: Dios no quiere más que tengamos una vida superficial, que seamos un pueblo superficial, de mentira, fingidos, o que aparentemos ser santos, o que cumplamos un ritual, un ejemplo, vayamos a la iglesia domingo, seamos cristianos los domingos y los lunes volvemos a ser como todos los demás.
Seamos verdadeiros. Deus não nos exige uma perfeição. Diz a Bíblia que a carga de Jesus é ligeira. Pero nós não podemos ser também fingidos com Ele. Ele não quer falsidade, Ele quer verdade. Espero que este vídeo lhe haja ajudado. Se Deus quer e permite, vamos estar subindo mais vídeos. E assim vamos estar meditando, crescendo espiritualmente e ayunando. Qualquer dúvida que tenham, escrevam aqui nos comentários. Compartam com outras pessoas que les parezca ajudar-les. E vamos nesta fé. Meditem Isaías 58, el ayuno verdadeiro, el ayuno que le agrada a Deus. Bendiciones a todos.